Bueno, como siempre vamos a tratar de partir puntuales. Son las 7:02, tenemos 21 participantes conectados. Esperamos que en el transcurso de la charla se vayan conectando algunos más. En el webinar de este mes hemos invitado al doctor Pablo Pinedo, quien es médico veterinario de la Universidad de Chile y doctorado de la Universidad de Florida. Hoy el doctor Pinedo se desenvuelve como profesor de sistemas lecheros en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Estatal del Colorado y es además el director del programa de posgrado. Su investigación se realiza principalmente en lecherías comerciales y se centra en la relación entre la salud y el bienestar del ganado, el rendimiento productivo y la sustentabilidad de los programas de los sistemas lecheros. Su trabajo se destaca la evaluación estratégica de manejos y el uso de tecnologías innovadoras para la detección temprana y prevención de las enfermedades. Hoy día el doctor Pineo nos va a dar la charla Tecnologías de precisión en vacas lecheras, oportunidades en salud, rendimiento y bienestar. Como siempre, la charla va a quedar grabada y la vamos a subir al perfil de YouTube de la sociedad, yo creo que mañana o pasado, y las consultas o preguntas se van a coordinar a través del chat de Zoom. Y la directora Ana Velázquez, finalmente ella va a dar paso a las consultas y va a terminar cerrando el webinar. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Pablo Pinedo para que nos entregue su exposición. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar un poquito de este tema, esperando que sea de interés para ustedes y de alguna utilidad en el manejo de las lecherías con que ustedes trabajan. Y hoy día quisiera tocar dos temas principales. Partir primero con esta idea de por qué elegí este tema, por qué es relevante según yo creo. Y segundo, quisiera dar algunos ejemplos de nuestra investigación. Y en este caso quisiera hablar de tres temas especiales. Primero, lo que podemos aprender de las vacas durante la ordeña. Las vacas pasan todos los días un tiempo importante de su vida en la ordeña, una conducta repetitiva, entonces podemos aprender cosas de ellas. Después quisiera dar brevemente un poquito del monitoreo de la salud de las vacas y finalmente entrar ya al tema de condición corporal. En este caso es condición corporal utilizando cámaras. Entonces medimos automáticamente la condición de las vacas todos los días. Por lo tanto, es una herramienta que es un poco distinta a lo que se hace a veces en lecherías en que se mide visualmente. En este caso, como les digo, tenemos mediciones en cada ordeña y por lo tanto podemos descubrir quizás cosas que cuando hacemos mediciones diarias en algún momento específico de la lactancia no vamos a ver. Y quizás lo más importante de la conversación hoy día serían sus comentarios. Eso siempre me interesa. A veces nos desconectamos un poquito del medio, aunque en general, diría yo, toda nuestra investigación es en lecherías comerciales y muchas veces las preguntas vienen de las mismas lecherías, pero siempre, por supuesto, me interesa saber lo que ustedes piensan. Entonces, en la primera parte, quisiera comenzar hablando de este eslogan en una conferencia a la que asistí el año pasado, en que el tema central era una buena vida para todos los animales. Y la verdad es que la discusión se centró básicamente en nuestra responsabilidad con los animales que están a nuestro cuidado. Ahora, ¿cómo conectamos esa idea con la tecnología? Yo creo que en la medida que conocemos más las necesidades de los animales, podemos encontrar herramientas para mejorar la calidad de vida de los animales. Por lo tanto, hoy día yo creo que estas tecnologías que están en la lechería, y creo que el sistema de ganado que tiene más tecnología y más información, nos pueden ayudar a entender un poquito mejor las vacas. Pero hay otras razones, por ejemplo, los cambios en la industria lechera. Y en este gráfico tenemos más o menos casi 40 años. Esto pasó en Estados Unidos, pero lo que grafico es el número de lecherías que está aquí en naranjo y el número de vacas en el tiempo. La verdad, lo importante es el cambio en que hemos pasado de esta cantidad de lecherías a solamente 23.000 lecherías en Estados Unidos. Si ustedes se fijan acá, esto más o menos es el 3% del número de lecherías que había hace 40, 50 años. Y obviamente, como necesitamos que se mantenga la producción de leche, el cambio que ha acompañado esta disminución de lecherías es un aumento en la cantidad de vacas por lechería.
Si ustedes se fijan acá, el 70 teníamos 15 vacas en promedio, hoy día 400 vacas por lechería. Entonces, el cambio, como les decía, en 40, 50 años ha sido significativo y se ha multiplicado 27 veces el número de vacas por lechería. Ahora, el resultado de este cambio es algo que pasó por primera vez en el 2012. A mí me llamó la atención, estábamos acá, y lo que ocurrió fue que un pequeño grupo de lecherías, solamente el 3% de las lecherías de Estados Unidos, que son las lecherías grandes, las que producen o las que tienen más de 1.000 vacas, produjeron más del 50% de la leche del país. Entonces hay un cambio, yo diría, en la demografía de las lecherías, en que inevitablemente estamos viendo que las lecherías van creciendo y las lecherías grandes van a ser las que van a producir obviamente la mayor cantidad de leche. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este es el cambio? Yo creo que se corre el riesgo de comenzar a ver números en vez de vacas. Entonces, nuevamente conectando un poco con lo que es la tecnología de precisión, la ventaja de estas herramientas es que nos permiten una evaluación y una acción en tiempo real. Podemos ver las cosas que están pasando en el momento en que suceden, pero al mismo tiempo nos dan información para tomar decisiones a mediano y a largo plazo. Y quizá lo que yo considero más importante es que podemos actuar a múltiples niveles. Yo creo que cuando las lecherías empezaron a agrandarse, la idea fue, ok, nos vamos de la vaca y nos vamos al grupo, nos vamos a la población, nos vamos a la lechería en conjunto. Yo creo que eso es un poco arriesgado y en ese sentido, la tecnología nos permite ir desde la vaca al grupo de vacas y después a la lechería. Y lo que es interesante, podemos aprender de un nivel y volver hacia atrás con el otro nivel. Y quizás para dar un ejemplo, si ustedes piensan en el tiempo en que una vaca está recostada, estamos midiendo esa información a nivel de la vaca. Sabemos que la vaca 5082 estuvo tantas horas o cambió su tiempo de estar recostada. Por lo tanto, podemos pensar en tres niveles. La vaca está enferma. Si nos vamos al grupo, puede ser que hay un problema en el diseño de las camas de ese corral. O finalmente puede ser que hicimos un cambio en la lechería en conjunto y es un problema ya de la lechería. Entonces, como les decía, medimos cosas en la vaca, pero podemos saltar a los distintos niveles de la operación. Ahora, ¿qué cosas medimos hoy día? La verdad es que es una lista larga. Yo creo que esto va a ir cambiando. Me da la impresión de que en la medida que vamos avanzando se van a ir seleccionando ciertos parámetros nada más, se van a ir dejando otros parámetros, pero ustedes ven aquí la lista es 19, probablemente hoy día es 20, 25, no lo sé, y podemos un poco agrupar estas mediciones. Una, yo creo que es súper importante, las conductas de alimentación, esa es un grupo importante. Actividad, yo creo como una indicación, primero que nada, de la parte de reproducción para encontrar los celos, también como una cosa para monitorear salud. Algunos parámetros fisiológicos, como por ejemplo temperatura vaginal, pH del rumen, cosas que pasan en el rumen. Producción de leche, el rendimiento de la vaca, ¿cierto? Diario. Imágenes, y ahí quizás un comentario. Mi sensación es que hoy día, en general, se está investigando mucho cómo pasar del sensor que va en la vaca a las imágenes por un tema de ahorro y de eficiencia. En vez de tener un sensor en cada vaca, tenemos algunas cámaras. No hay problemas con las baterías, con las cosas que se caen. Entonces, por ese lado, creo que es un tema que está creciendo bastante. Y movimientos, por ejemplo, detección de cojera. Pero en general, yo diría que el concepto es más o menos el mismo. Se selecciona un parámetro biológico, por ejemplo, la actividad de la vaca, y hay un sensor que va a capturar los datos. Entonces, la información, por ejemplo, tiene un sensor en la pata, se va a registrar el número de pasos y la compañía va a tener un algoritmo que es confidencial y va a decir esta vaca está en celo, ¿cierto? Entonces, nos va a dar una información que va a decir hoy día esta vaca está en la lista, insemínela. Y creo que aquí viene la parte importante, nos va a permitir tomar una decisión cada día, simplemente ver una lista y decir vaya y usted insemina estas vacas y hacer la acción de diseminar las vacas. ¿Qué creo que yo que es importante por qué creo que el tema de reproducción ha sobrevivido los años y sigue muy fuerte? Hay un beneficio inmediato. Por ejemplo, en este caso, obviamente, si inseminamos la vaca en el tiempo correcto, una nueva preñez.
Pero al mismo tiempo, y quizás esa parte debiéramos nosotros resaltarlas, hay otros beneficios. Por ejemplo, si la vaca se preña antes y todas las vacas se preñan antes, vamos a tener más vacas en el momento de alta producción, vamos a ahorrar en gente y vamos a tener mejor bienestar porque vamos a eliminar menos vacas temprano. Pero, como les decía, lo importante es que de alguna manera cuando estamos analizando esta herramienta, logremos siempre llegar a una acción. Si no hay una acción y no hay una decisión y un manejo, la verdad es que el agricultor se aburre y lo deja y ahí muere la tecnología. Ahora, si nos vamos hacia atrás y pensamos cuáles son los usos más tradicionales, yo diría que el comienzo fue reproducción y hay un paper del 77 en que miden con un pedómetro, miden la cantidad de pasos de las vacas y hacen lo que se hace hoy día, que dicen esta vaca está en calor. Eso yo diría que fue como el comienzo y sobrevive hasta hoy. Después rendimiento es otra área súper importante en que se monitorea el manejo de la lechería, cómo está el manejo, cómo está la nutrición, qué está pasando con las vacas, pero además se selecciona, ¿cierto? O sea, sabemos que una vaca tuvo problemas, está produciendo poco, la vaca se puede ir. Y además hay otros manejos, por ejemplo, decir, esta es mi vaca de alta producción, voy a darle semen sexado, esta es la de baja producción, le voy a poner un semen de carne. Y finalmente, el tema de salud, hoy día yo creo que bastante usado por acá, monitoreo constante y un chequeo un poquito más dirigido y un tratamiento quizá un poquito más temprano. Pero yo diría que en general la idea es que el manejo se automatiza un poco más, especialmente en estas lecherías que son más grandes, y se toman decisiones y hay una acción. Como les decía, si ustedes tienen un sistema que es extraordinario, pero no hay una toma de decisiones cuando algo indica el sistema, la verdad es que no va a durar demasiado. Ahora, como sé que está la audiencia mayormente es del sur de Chile, les quería poner esta diapositiva en que se hizo una encuesta, esto es en Nueva Zelanda, en que consultaron a los productores qué tecnologías tienen ustedes para monitorear los animales en sus lecherías. Y obviamente son lecherías a pastoreo. Este es el resultado, esto fue el 2023, o sea, es más o menos reciente, pero lo que a mí me llamó la atención, que es más o menos lo que se ve en terreno, es que el tema de la detección de celo es muy fuerte. Se fijan, realmente escapa a las otras. Y uso de sensores, por ejemplo, de rumia, de tiempo comiendo, la verdad es que han entrado fuerte. Y diría yo, la otra tecnología que es bien impresionante es el tema de los cercos virtuales, en que las vacas tienen un collar que las dirige al, al área de pastoreo que les toca o que las llama y las lleva a la ordeña. La verdad es que esa parte es bien, bien interesante. Bueno, entonces quisiera ahora pasar a la segunda parte de la presentación en que quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos del uso de estas tecnologías en nuestra investigación. Y como les decía, esto está hecho en lecherías comerciales. Las lecherías tienen toda esta tecnología y nos facilitan llegar a la lechería y usar la información para nuestra investigación. Entonces, la primera parte es, como les decía, el uso de esta información en ordeña. Y el punto es tratar de entender un poquito más las vacas. La verdad es que hay bastantes cosas que nos dice la vaca durante la ordeña asociadas con salud, pero la segunda parte en que nos metimos fue un poquito más de comportamiento, que también me parece que es interesante. Entonces, un poco relacionado a la lechería, esta es una lechería que es orgánica, pero además de ser orgánica, es una lechería que solo usa pasto. O sea, no usan granos, simplemente leche producida en base a pasto. La gracia es que es una lechería grande, son casi 2.000 vacas, por lo tanto tuvimos acceso a un número bastante alto de ordeña. Esta es la forma en que las vacas se manejan. Ellas están en pastoreo una porción del año, 5 meses mínimo, y también se manejan en corrales según la estación del año. Primavera y verano están afuera y el resto del año están en los corrales. Pero lo que es interesante para este estudio que hicimos nosotros es que las vacas son llevadas 2 veces al día a este centro de ordeña que está acá. Entonces, están pastoreando 2 veces al día o están en los corrales, 2 veces al día las van a traer a que sean ordeñadas. Y lo más interesante encuentro yo es que dentro de este centro de ordeña hay un sistema voluntario. O sea, las vacas no es que elijan cuándo se van a ordeñar, pero cuando llegan a este centro sí pueden elegir. Las vacas van a estar ahí, van a elegir dónde se ordeñan y en qué momento se van a ordeñar. Entonces, esto es más o menos como se ve. Las vacas llegan al centro de ordeña, como ustedes ven aquí,
están libres al centro y hay robots en los dos lados del galpón. Las vacas son las que eligen qué unidad van a usar y en qué momento. Y después que se ordeñan, vuelven al corral o vuelven a la pradera, según la estación, usando estas rejas, estas puertas que las van dirigiendo. Entonces, la primera pregunta que teníamos, la primera área de interés que teníamos era, ¿qué pasa cuando las vacas comienzan la lactancia? Y habíamos hecho algunas cosas con lecherías convencionales y con ordeña convencional, pero queríamos ver qué pasaba con esta lechería que estaba con robots y básicamente la diferencia era qué pasa con la primípara, qué pasa con la multípara. Las dos empezando, pero qué pasa con una vaca que no tiene experiencia comparado con una vaca que es mayor y que ya sabe más o menos lo que está pasando. Este estudio lo hizo Pablo Muñoz, que es de por allá del sur de Chile. Entonces, lo que hicimos fue monitorear la conducta de ordeño y también el rendimiento los primeros 90 días en leche. La verdad es que ese pensamos es el periodo más quizás crítico para la vaca. Nos dimos cuenta que la verdad pasa un poquito más allá y lo que hicimos fue que medimos conductas que eran no deseadas. Por ejemplo, cuando la unidad de ordeño se desprende, que probablemente refleja que la vaca está un poquito más estresada, está más inquieta. Ordeño incompleto, más o menos la misma idea, cuando los pezones no pueden limpiarse, la vaca se movió, o cuando el sistema no encontró el pezón. Entonces, esas fueron nuestras conductas, pero además queríamos ver qué pasaba con algunas cosas relacionadas con producción, nivel de producción y básicamente la duración de la ordeña. Cómo o cuán diferentes eran estas vacas multíparas y primíparas. Y además teníamos la oportunidad de ver tres grupos. Teníamos vacas que eran Holstein, vacas Jersey y la cruza de las dos razas. Y estas vacas, la verdad, están en los grupos totalmente juntas, se mezclan. Entonces todo era igual, excepto la raza de los animales. Entonces esto es más o menos como se ve, un poco ruidoso, pero bien cortito. La vaca entra al robot y se ordeña con el sistema automático. Ok, entonces vamos, voy a tocar solamente algunos ejemplos, pero el primero que parece súper interesante es el desprendimiento de la unidad de ordeño. Como pueden ver en la foto, algo pasa con la vaca, o pisa la manguera, o se mueve mucho, algo pasó y lo que el robot registra es que se interrumpe el flujo de leche. Entonces se corta la ordeña y hay una señal que queda registrada. Entonces esto es lo que vimos. En este gráfico tenemos la frecuencia de los eventos negativos en la Y, y aquí tenemos las semanas. Como les decía, 90 días hacia acá. El color azul representa las multíparas y el color rojo las primíparas. Pero ustedes pueden ver que claramente hay una separación, en este caso en la Holstein. Si nos vamos a la Jersey, incluso más fuerte, prácticamente cuatro veces más al comienzo y empieza a bajar y acercarse un poquito aquí a las multíparas y finalmente la cruza, curiosamente, en todos los ejemplos que hicimos, básicamente en la mitad, entre la Holstein y la Jersey. Otra variable que medimos, la falla en la limpieza de pezones. Esto quiere decir que la copa de limpiado no limpió o uno o más pezones. En este caso vemos la Holstein, que fue sorpresivo que comenzó bajando y después volvieron a subir de nuevo, bastante pronunciado. Nos vamos con la Jersey. Esta se acercó rápidamente a las multíparas. De nuevo, las rojas son las primíparas. Y la cruza un poquito entre medio, ¿cierto? Más altita acá, pero en general, yo diría que a la medida que va pasando el tiempo se van acercando. Y la tercera conducta, cuando no encuentra un pezón el sistema, en este caso la Holstein, fíjense, cuatro veces más alto cuando es una primípara. La Jersey también bastante alta, bajando un poquito, y la cruza más o menos entre medio. Entonces, claramente las conductas indeseables son más frecuentes en las vacas primíparas que en las multíparas y la verdad que se mantiene. Estamos hablando de 13 semanas y en este caso con las Holstein se mantiene bastante arriba. Pero la otra pregunta era qué pasa con la producción. En este caso medimos el promedio y lo graficamos igual. O sea, en este caso tenemos la vaca multípara en azul, la vaca primípara en rojo y los niveles son más o menos modestos de producción, pero recuerden que esta es una lechería orgánica que solamente consume pasto, no hay grano en la alimentación de las vacas. Obviamente la multípara está por encima de la primípara acá, en la Holstein, pero lo que yo creo que es más interesante, fíjense, y por eso a veces uno dice, bueno, esto le importa al productor,
Puede ser, porque la verdad es que afecta, además del bienestar del animal, afecta un poquito la eficiencia del sistema. Pero fíjense, las vacas multíparas y primíparas demoraron lo mismo en ordeñarse, siendo que las vacas primíparas tenían bastante menos producción. Entonces, todo ese tema de que la vaca se movió, que estaba inquieta, que no bajó la leche, todo eso tiene una repercusión. La Jersey es bastante parecida, como les contaba más abajo, que la Holstein, y la Holstein Jersey en el medio. Pero en los tres casos, claramente, la primípara produciendo menos leche y más aún demorándose más o lo mismo en la ordeña. Entonces, para resumir esta parte, hay diferencias claras entre las primíparas y las multíparas, y quizás eso justifica estudiar manejos que puedan ayudar a las vacas primíparas a entender qué está pasando cuando empiezan su lactancia. Y la magnitud de las diferencias se fue achicando en la medida que pasaba el tiempo, las primíparas se iban acercando a las multíparas, pero no siempre. Entonces, en el mismo sistema, viendo las posibilidades que teníamos con esta información, dijimos, ok, hay otra área que puede ser de interés. En este caso era la conducta de selección. Hay reportes que indican, son más o menos antiguos, pero que dicen que las vacas tienen preferencia en la unidad de ordeño a la que van. En el pasado era en la unidad, en el sistema de la sala de ordeño, pero en este caso es bastante único porque tenemos la posibilidad de que las vacas libremente decidan a qué unidad van, a qué robot, ¿cierto? Este trabajo lo hizo mi estudiante Richard, así que crédito para él. La pregunta era, ¿hay preferencia en la unidad de ordeño que la vaca va a usar? La vaca se expone, llega a esta sala y está libremente con todos los robots y dice, bueno, ¿dónde voy? Esa era la pregunta. Y la otra era si habían diferencia entre los grupos genéticos. Si la Holstein o la Jersey o la Cruza tenía un poco más de preferencia o era más selectiva que las otras razas. Entonces, bien brevemente, este es más o menos el diagrama de la sala. Entonces las vacas llegan por este lado, entran a esta área común y van a decidir a cuál de estos 22 robots se van a ordeñar, ¿cierto? Entonces lo bonito es que estaban todas mezcladas, tenemos la Holstein, la Jersey, la Cruza, y lo que nosotros queríamos saber era si es que había preferencia en una unidad por cada vaca, o sea, si a esta vaca le gusta más ir a esta unidad de ordeño o si simplemente va al azar a cualquier unidad. Lo hicimos por unidad, lo hicimos por lado, si a una vaca le gusta más siempre ir al oeste o le gusta ir al este, y finalmente pensamos qué pasa si a una vaca le gusta cuando el brazo, la configuración del brazo viene por la derecha o viene por la izquierda. Entonces, esos fueron como los tres niveles que analizamos, pero hoy día, considerando el tiempo, solamente voy a hablar de la selección de la unidad. O sea, las vacas o cada vaca tiene una preferencia por un robot o simplemente van donde toca. Entonces usamos este índice que se llama índice de consistencia en la preferencia, porque queríamos medir esta conducta. Y simplemente cuando sale un cero en los datos que uno mete al índice, quiere decir que la vaca no tiene preferencia. Ahora, si el valor es un uno, quiere decir que es súper selectiva. Entonces el valor del índice va a ir de cero, totalmente al azar, a uno en que la vaca decide dónde quiere ir y va siempre a esa unidad. Entonces, para dar un ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos cuatro unidades y esto fuera al azar, la vaca iría 10 veces, a 10 visitas a cada unidad. O sea, no hay diferencia entre las unidades. Por lo tanto, si va el mismo número de visitas a cada unidad, el índice sería cero. Por otro lado, si la vaca es súper selectiva y ella va siempre a la misma unidad, tendríamos 40 ahí y cero en las otras. Por lo tanto, nuestro índice sería 1. ¿Ok? Entonces, si consideramos la frecuencia de cada vaca, visitando, por ejemplo, su top one, la unidad donde más fue. Esa es la que elegimos y vemos qué frecuencia tuvo en esa unidad. Ahora, si una vaca va todas las ordeñas a una unidad distinta, su valor sería un 0,045 o un 4,5%. ¿Por qué? Porque son 22 unidades. Entonces, si dividimos 100 en 22 nos da 4,5. Por lo tanto, si no hubiera selección, si a las vacas no les interesara elegir la unidad, estaríamos a este lado en el gráfico. No preferencia, ¿por qué? Porque son menor a un 10% la unidad que más le gusta. O sea, la top one, solamente un 10 o menos por ciento. Por otro lado, si la vaca es más selectiva,
se va hasta otro extremo del gráfico y tenemos valores más altos. Por ejemplo, si una vaca está aquí, es súper selectiva, ella va el 50% de las veces a la misma unidad. O sea, su top one es la mitad de las veces la que ella va a usar. Entonces, medimos esta frecuencia, es lo mismo que les mostraba antes. Esta es la frecuencia relativa y aquí están las categorías. Por lo tanto, como les decía, acá no hay selección. Si nos fuéramos acá, las vacas son selectivas. Y lo que encontramos es que efectivamente las vacas tienen preferencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia de visitas en su unidad más preferida se desvió del 4,5%, ¿cierto? Se fue para este lado. Y lo que nos pareció interesante es que la Holstein se notó un poco más selectiva. Si ustedes se fijan, en la más alta ya cuando nos vamos moviendo hacia la derecha del gráfico. Entonces, lo que descubrimos es que efectivamente la Holstein es un poco más consistente en elegir una unidad en particular. Ahora, la otra pregunta era qué pasa en el tiempo, porque podía ser un corte en un momento o podía ser durante la lactancia. Entonces, lo que hicimos fue que medimos la frecuencia o el índice, perdón, a través del tiempo. Entonces dividimos en grupos las vacas por los días de leche. O sea, aquí están partiendo la lactancia y aquí están terminando. Y de nuevo, claramente las vacas Holstein fueron más selectivas que los otros dos grupos. Y es más o menos interesante, cerca de un 25%. Eso es primípara y en multíparas quizá un poquito más claro todavía en que la Holstein se separa un poco más de los otros dos grupos. Por lo tanto, la Holstein, según lo que vimos con los datos, es más selectiva. ¿Qué es lo que concluimos de esta investigación? Es que los tres grupos tenían grados variables de selección, pero las Holstein, como les decía, fueron las más selectivas. Entonces, la pregunta que tuvimos en ese momento fue, ¿por qué la Holstein es más selectiva? ¿Es porque tiene mayor tamaño, porque es más competitiva, tiene un temperamento más fuerte y ella puede ir donde ella quiere? ¿O porque es más paciente y dice, yo voy a esperar porque me gusta esa unidad y cuando se desocupe, ahí voy? Entonces estaban los dos extremos. Era porque yo hago lo que yo quiero y voy y puedo, o porque yo simplemente espero, no hay problema, y voy a la unidad que me gusta a mí. Entonces dijimos, ¿cómo podemos ver la diferencia? Obviamente con el tiempo de espera. Si la vaca espera más, quiere decir que es más paciente y va a esperar hasta que se desocupe y va a ir a la unidad. Si las vacas esperan menos, quiere decir que consiguen lo que quieren porque son más grandes. Entonces, lo que hicimos fue tratar de probar o de entender cómo el tamaño distinto, pensando en la Holstein, aquí está bien clara la foto, la Holstein es más grande, tenemos la cruza entre medio y la Jersey más chiquitita, y queríamos ver si el tiempo de espera era distinto y si era mayor o menor dependiendo del tamaño. Entonces, ¿qué hicimos? Medimos con los sensores, sabíamos cuándo la vaca entraba a la sala de ordeña, al centro de ordeña, y medimos desde que entraba hasta que la vaca entraba a ordeñarse en la unidad. O sea, ese fue nuestro tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo estaba dando vueltas antes de ir a ordeñarse? Y este es el resultado. Tenemos en negro la Holstein, tenemos en café la cruza y aquí va en naranjito la Jersey, pero ustedes pueden ver claramente que la Holstein, en este caso las primíparas, esperan menos que las cruzas y menos que las Jersey. Y la segunda parte era qué pasa con las multíparas, y aquí incluso nos dice algo más, es más rápida todavía la multípara en ir a la unidad de ordeño, lo que indicaría que si es Holstein es más grande y si es multípara es más grande todavía. Por lo tanto, la respuesta, usando los datos a nuestra pregunta, es que efectivamente la Holstein tiene la capacidad de elegir un poco más que las otras dos. Quizás todas quieren elegir, pero la Jersey y la Cruza tienen un poquito más de dificultad para llegar a la unidad que ellas quieren. Por tanto, el tamaño sí fue importante en la selección de unidades de ordeño y quizás la pregunta al futuro es, si vemos que las vacas quieren seleccionar, ¿cierto? Porque tienen preferencia, les gusta ir a una unidad, ¿qué otras oportunidades tenemos para darles la opción de elegir durante el día? Quizás el hecho de generar oportunidades en que ellas elijan hacer distintas cosas las va a ayudar a estar en un mejor estado de bienestar. Y, por supuesto, en el mismo proceso de la ordeña, cómo facilitamos que no haya una competencia que unos tienen ventaja y otros tienen desventaja.
Entonces, eso es la primera parte de nuestra investigación, en que era básicamente tratar de entender algunas cosas de la ordeña, qué pasa durante la ordeña. La segunda parte era, o ha sido en otros estudios, ver qué podemos usar para monitorear la salud de los animales. Y la verdad es que la ordeña nos ha dado hartas oportunidades. Entonces, en esta misma lechería y en otras lecherías hemos medido algunas cosas y tratado de ver si hay asociaciones claras entre lo que pasa durante la ordeña y lo que pasa cuando una vaca se enferma o cuando se va a enfermar. Entonces, partamos con este estudio en mastitis. De nuevo es un sistema de ordeña robótica. En este caso, el trabajo lo hizo Constanza, otra estudiante de PhD acá en el departamento, del sur de Chile también. Y les voy a mostrar solamente algunos ejemplos, pero tenemos en rojo la vaca que tuvo mastitis comparado con la vaca verde, que es la vaca sana. Y en este caso son días relativos al diagnóstico. Y lo que estamos evaluando, y esto yo creo que es súper interesante, el intervalo de ordeña. Fíjense el cambio significativo que empieza a tiempo atrás, de a poquito empieza a aumentar, pero ya los últimos 2 días, claramente la vaca empieza a aumentar su tiempo entre ordeñas. Y quizá como una respuesta a eso y a la enfermedad, la producción de leche también súper clara. O sea, un cambio bien dramático. Yo creo que el desafío más grande es identificar qué está pasando. Pero al menos podemos saber que la vaca tiene un problema y esa vaca debe chequearse. Después, otra enfermedad que analizó Connie, la metritis, también estos días en leche, o sea, desde el comienzo, como es una enfermedad que ocurre temprano, pero claramente las vacas en rojo, menos producción de leche comparadas con las vacas sanas y más lentas en la entrega de la leche en la ordeña. Desplazamiento lado más, un poco más dramático, producción de leche, también días en leche porque ocurre generalmente más temprano, pero claramente una diferencia notoria en producción. Entonces ahí está la alerta y fíjense los intervalos entre ordeñas. Se mantuvieron altas cuando le fueron dando más permiso a las vacas para entrar rápido, estas se quedaron atrás y fueron demorándose más entre las ordeñas. Y una pregunta que tenemos y que también es una pregunta que es súper común en Nueva Zelanda, como hay tres grupos generalmente en las lecherías, es qué pasa con las razas. ¿Son iguales? ¿Son distintas? Cuando tenemos estos tres grupitos de la Holstein, de la Jersey, de la Cruza, como vimos en el primer estudio. Y la verdad es que hay diferencias. Por ejemplo, en este estudio se comparó la duración de ordeña de las vacas que se iban a enfermar de mastitis y podemos ver que en el caso de la Holstein, la verdad es que la diferencia no fue tan clara. En el caso de las cruzas empezó antes y se mantuvo después también. Y en el caso de la Jersey también hubo diferencia. Pero quizás es un poquito llamar la atención, no asumir que los tres grupos van a comportarse de la misma manera todo el tiempo. Otro ejemplo, cuando el sistema no encuentra el pezón, solamente diferencias claras en las vacas cruzas. Tiempo de rumia y comiendo en salud. Y salud, este es otro estudio que hicimos tiempo atrás. En este caso es como la idea era un poco predecir si las vacas que son diferentes en rumia, al partir la lactancia o en la cantidad de tiempo comiendo, van a ser distintas en la predisposición a enfermarse. Entonces lo que hicimos fue, seguimos estas vacas, en este caso es la rumia, son minutos por día, y miramos los días relativos al parto y vimos qué pasaba con la rumia en las vacas que se iban a enfermar de cualquier cosa o las vacas que iban a estar sanas. Y claramente, bueno, naturalmente esto va a caer al día del parto, eso pasa siempre, pero fíjense las vacas enfermas que puedan haberse enfermado hasta el día 60, mucho más atrasadas, pero ya partieron con un problema, ya parten con menos rumia y se mantienen bajas comparadas con las sanas. Y si vemos el caso de las vacas comiendo, la verdad bastante parecida, de nuevo al día del parto caen estos parámetros, pero la vaca enferma claramente por debajo de la vaca que está comiendo. Entonces, también si podemos monitorear esto constantemente, quizás podemos predecir a nivel de la vaca, qué vaca está un poquito más complicada, y obviamente también a nivel del grupo y a nivel de la lechería. ¿Están volviendo rápidamente a rumiar o se nos están quedando un poquito atrás? Quisimos ver también qué pasaba con la fertilidad, que obviamente es una variable súper importante, entonces hicimos lo mismo, pero solamente con tiempo comiendo, y fíjense la diferencia, vacas que lograron comer más rápido, empezar a aumentar la ingesta,
tuvieron inseminaciones más tempranas. En este caso no hay protocolo de inseminación en la lechería orgánica, entonces son vacas que entraron más rápido al celo y se lograron inseminar un poco más temprano comparado con las vacas eh, que tenían menos consumo. Y en el caso de la preñez, también súper claro, y esto yo creo que es re interesante, el problema empieza antes del parto. Si se fijan, estas vacas ya venían con problemas de consumo. Bueno, eso un poco, bien en general, quizás eligiendo algunas cositas de lo que nos gusta ver para entender la salud. Y ahora quisiera cerrar con este tema que es la condición corporal que medimos automáticamente, que en mi opinión nos dice un montón de cosas. Es difícil, es súper difícil traspasarlo al productor porque es demasiada información. Yo creo que ahí está un poquito el desafío, pero tiene un potencial que yo creo que es bastante, bastante importante porque nos permite medir condición todos los días. Entonces, ya no es simplemente decir voy a medir condición al parto, quizás a los 60 días y al secado. Hoy día sabemos qué pasa cada día y nos da las tendencias del grupo completo. Entonces, las preguntas que teníamos eran básicamente dos. Primero, ¿cuándo las diferencias de condición corporal son más importantes? ¿Cuándo tienen más impacto? Es importante, por ejemplo, al momento de que la vaca pare, es importante el día de la inseminación, es importante al secado, ¿cuándo debiéramos poner atención? Y eso se acomoda o se encadena con la condición automática porque el sistema podría decir, si nosotros determinamos que el punto más importante es el día 60, por decir algo, podría dar ese valor simplemente a los productores para cada vaca sin necesidad de estar mirando todas las curvas, que son muchas. Y la segunda pregunta era, ¿cuál es el impacto de la condición corporal en fertilidad, en producción de leche y en la salud de las vacas? Entonces, esta lechería la hicimos acá en Colorado, o sea, este estudio lo hicimos en una lechería acá en Colorado. Es una lechería grande en que las vacas están siempre en confinamiento, están en galpones con ventilación forzada y son más o menos, en este tiempo eran más o menos 5.000 vacas en leche. Se ordeñan 3 veces al día en una rotatoria de 90 unidades y la inseminación artificial es un poquito más temprano en las multíparas, a los 60 días, y se les dan 20 días más a las primíparas. Y el protocolo que están usando ellos es el doble OpSync. Entonces, como les decía, en esta lechería grande tuvimos la oportunidad de tener registro de condición corporal en cada ordeña, porque ellos tenían las cámaras de condición corporal automática desde la Vale en cada salida. O sea, cada vez que la vaca iba a ordeñarse y salía, se registraba su condición y nosotros hicimos un resumen diario de cada vaca. La escala es más o menos la que ustedes conocen, de 1 a 5, pero en los puntos es el intervalo es de punto a un punto. Entonces vamos con la primera parte, que es la reproducción. Y probablemente no les voy a decir nada nuevo, pero yo creo que es bonito verlo con números. Entonces, en este caso, les voy a presentar las curvas de condición corporal divididas por tiempo de preñez. O sea, nosotros pescamos todas las vacas y las clasificamos por el tiempo que demoraron en preñarse, como temprano, que eran menos de 90 días, intermedia y después las que tomaron más tiempo, más de 150 días, esas son las que están en rojo. Entonces, graficamos para estos tres grupos de vacas cómo fue la condición corporal desde el parto y esto es lo que encontramos. Entonces, tenemos la condición corporal en este eje y acá tenemos los días en leche, ¿cierto? Entonces tenemos que la vaca que se preñó temprano coincide con la vaca que no pierde demasiada condición corporal. Por otro lado, la vaca que se preña más tarde es esta vaca que cae fuerte en su condición corporal. Si se fijan acá, una diferencia súper clara y bien separados los tres grupos, la temprano, intermedia y la tarde. Por lo tanto, si hay mayor pérdida de condición corporal durante la lactancia temprana, se va a retrasar la preñez. Y en realidad no hemos descubierto nada hasta ahí. Pero quizá hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, como tenemos condiciones diarias, podemos medir el punto más bajo de la condición durante la lactancia. Porque tenemos todos los días y sabemos cuándo fue el valor en que la vaca cayó más. Y a eso le llamamos el nadir de la condición corporal. Entonces tenemos puntos distintos. Y si ustedes se fijan, algo que también es interesante, la vaca que cae más se demora un poquito más también en empezar a subir. O sea, sigue cayendo más tiempo comparado con la vaca que cayó menos.
Por lo tanto, dos cosas importantes en ese punto del nadir, que creo yo que es uno de los puntos interesantes, es cuánto cae y cuándo ocurre el nadir. O sea, hasta cuándo esta vaca estuvo perdiendo condición corporal. Entonces, como notamos que ese punto era más o menos interesante, dijimos, ok, veamos cómo es la influencia de la categoría de condición corporal al nadir asociada con la preñez a la primera inseminación. Entonces, dividimos las vacas. Ahora las dividimos no por producción, sino que dijimos la que cayó más bajo en su condición corporal va a estar en este 25%, la que menos cayó o la que subió va a estar en este 25% y vimos cómo era la preñez a la primera inseminación. Lo interesante es que la diferencia fue más o menos importante, 13 puntos porcentuales en preñez al primer servicio entre las vacas que están en el nadir más profundo comparado con las vacas que están en el nadir más alto. Por lo tanto, baja condición corporal al nadir, claramente menos preñez a la primera inseminación. Entonces, eso era la verdad por el lado de fertilidad, pero obviamente la otra cara de la condición corporal es la producción de leche. Entonces dijimos, veamos qué pasa ahora con estas mismas vacas, pero si estudiamos qué pasa con la producción de leche. Entonces aquí hacemos lo mismo, dividimos la condición corporal, pero por nivel de producción de leche. Entonces hacemos cuatro grupos, los tres grupos. Tenemos las vacas de alta producción, tenemos el 50% al medio y las vacas de baja producción. Entonces, igual como hicimos el otro por tiempo a la inseminación, en este caso las clasificamos por producción de leche. Y la verdad es que salió de nuevo súper claro, las vacas que producen poca leche son las que van a mantener su condición corporal. Las vacas que producen mucha leche obviamente van a usar más reservas y van a caer más en condición. Y fíjense la diferencia, estas cayeron hasta aquí, hasta el día, pongámosle el día 30 o 25. La vaca de alta producción, que es la que más cayó, siguió cayendo hasta el día 60, 65. Entonces, por eso yo creo que la condición al nadir es bien importante porque nos va a decir la magnitud de la caída y si la vaca siguió permanentemente cayendo en condición. En este caso nos vamos a la leche, o sea, ya no graficamos la condición corporal, sino que vamos a graficar la curva de lactancia y vamos a graficarlo basado en el cambio de condición del día 1 al día 21. Esto es lo que ocurre y respalda un poquito lo anterior, pero vemos que si la vaca perdió más condición del día 1 al día 21, produjo más leche. Por lo tanto, vaca que pierde condición, obviamente pierde condición porque está produciendo más leche. No es muy extraño. Y la vaca que gana condición, que hay algunas que ganan, del día 1 al 21, son las que producen menos leche. Por lo tanto, alta leche significa mayor pérdida al posparto. Con esta misma información, como les decía, el NADEI nos pareció interesante, entonces dijimos, ok, clasifiquemos las vacas en dos variables, condición corporal al nadir, o sea, su punto más bajo durante la lactancia, y por este lado, leche, promedio de leche hasta el día 60. Entonces, confrontemos la caída de condición corporal con la producción de leche. Lo que uno espera es que, en general, las que caen más son las que producen más leche, como veíamos antes. Pero si dividimos las vacas en cuatro cuadrantes, tenemos un grupo que yo llamé la vaca favorita, en que es una vaca que produce mucha leche, pero al mismo tiempo mantiene su condición corporal al nadir. O sea, es esa vaca que produjo y no cayó demasiado. Tenemos esta vaca que puede necesitar apoyo porque es la vaca alta productora, pero fíjense, cayó en condición corporal más del promedio. O sea, es una vaca que está derivando toda su energía probablemente a la producción de leche. Tenemos esta vaca que es una opción, quizás esa vaca que es un poquito más modesta en producción de leche, pero que mantiene su condición corporal y por lo tanto va a tener mejor fertilidad y va a ser una vaca más puntual. Por lo tanto, quizás en los sistemas de producción puede ser la vaca que queremos. Y finalmente, esta vaca que es la vaca más complicada, porque no produjo mucha leche y además cayó mucho en condición corporal. Entonces, esta vaca es la vaca que algo pasa, probablemente hay un tema de salud que la está afectando. Y creo que el próximo tema que queremos investigar es por qué son diferentes estas vacas. Por supuesto hay una cosa de suerte, la vaca que se enfermó un poco más, un poco menos, pero esta vaca, ¿qué tiene distinto a esta vaca en que pudo producir mucha leche y a la vez mantener la condición corporal? Entonces, resumiendo un poquito las dos caras de la moneda, tenemos lo que les mostraba yo aquí, la fertilidad. Entonces, días a la preñez basado en temprano, medio o tarde y la condición corporal.
Entonces, ¿qué queremos? El color verde, que es la preñez temprana. Si nos vamos a la leche, ¿qué es lo que queremos? Más leche, pero la condición va a ser afectada. Por lo tanto, ahí aparece el conflicto, que es donde el productor tiene que balancear quizás nivel de leche, con fertilidad, con salud. Los colores no calzan. Tenemos que la vaca que se preñó temprano mantuvo condición, pero no produjo mucha leche, ¿cierto? Y la vaca que tuvo su alta producción, lamentablemente se demoró más en preñarse y cayó mucho más en condición. Y si ponemos un poquito de atención a la salud, porque creo que siempre que hacemos un estudio, la salud es el factor más relevante, no hay mucho que hacer. Entonces, en este caso, calificamos la condición corporal basada en el estatus de salud de la vaca a los 60 días. Tenemos la vaca sana y las vacas que tuvieron una enfermedad, puede ser reproductiva, puede ser otra cosa, o vacas con dos enfermedades, al menos dos enfermedades. Pero claramente, la vaca que se enfermó más es la vaca que cae más en condición. Aquí tenemos la vaca sana, no se enfermó, se mantuvo arriba, no tuvo problema, probablemente se preñó más temprano. La gran pregunta es, ¿esta vaca se enfermó porque no estaba comiendo y cayó la condición? ¿O cayó la condición porque estaba enferma? Y la verdad es que eso es una pregunta que es un poco difícil de responder. Y si vamos a un caso más específico, en este caso clasificamos las vacas considerando la cetosis subclínica. Teníamos valores de todas las vacas al día 6 de lactancia, valores de BHB. Por lo tanto dijimos, ok, esta vaca es con un valor alto, mediano, mediano bajo, bajo. Entonces hicimos lo mismo que hicimos al comienzo, clasificando las vacas. Esta es la vaca que no queremos, que tiene demasiado BHB, por lo tanto está cayendo en una cetosis subclínica. Y esta es la vaca con bajo BHB. Entonces esto es lo que pasó y la verdad es que nuevamente calza todo. Como les decía, aquí es donde nosotros medimos el BHB el día 6, pero esta vaca, la roja, que es la que tuvo más alto BHB, partió un poquito más gordita, partió un poquito más alta en condición, y fíjense la caída que tuvo. Por lo tanto, el BHB parece ser un buen predictor. Obviamente, en la medida que una vaca produce más, usa más reserva y por lo tanto el BHB se va a subir. Esto es lo que vimos en la lactancia, pero dijimos, ¿qué pasa si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos al secado? Entonces, en este caso, clasificamos las vacas basado en la condición corporal al secado y sabiendo lo que iba a pasar en la próxima lactancia, ¿cierto? Tenemos la vaca seca, ¿qué pasa ahí? Y sabemos lo que pasó el día 6 de la lactancia siguiente. Entonces, esto es lo que nos mostró la información. Tenemos las vacas divididas por condición corporal al secado. Estas las vacas con condición más baja. Estas son las vacas con condición corporal más alta, o sea, las que estaban un poquito más gordas cuando se secaron. Pero fíjense, aquí tenemos el nivel de BHB en la lactancia siguiente y claramente en la medida que la vaca tiene una condición un poquito más baja, más moderada al secarse, su riesgo de tener un BHB más alto es mucho menor. Esta vaca que se secó más gorda es la vaca que va a tener problemas de ketosis subclínica. Entonces, esto es el valor al secado, pero acá tenemos el cambio. ¿Qué pasa si la vaca cambia de condición durante el secado? Y curiosamente, por lo menos en esta lechería sí hay cambios importantes de condición. En este caso, si la vaca pierde condición, el riesgo de tener un BHB alto es mucho más alto comparado con la vaca que no cambió o con la vaca que ganó un poquito. O sea, yo creo como norma que la vaca mantenga su condición o que suba un poquito si está un poquito baja. Pero esa vaca que perdió condición, y uno dice, ¿cómo pierde condición el secado? Sí, es un grupo importante, es la que se suma al riesgo de tener ketosis subclínica. Entonces, un poquito para resumir lo de condición, quizá esto es lo que quisiéramos, partir, no en la lactancia, sino que partir al secado con una condición que sea más o menos óptima. O sea, esta vaca se seca con una condición que está más o menos bien. Mantenemos la condición al periodo seco o quizás una pequeña ganancia. Entonces tenemos la vaca ya mejor preparada para la próxima lactancia. Esa vaca ya va a tener menos riesgos de ketosis, va a tener probablemente mejor consumo durante el inicio de la lactancia. Y si podemos mantener una pérdida moderada de condición corporal, también obviamente se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una preñez más temprano. Curiosamente está, bueno, no curiosamente, pero está todo conectado. Esta vaca que se preña más temprano
va a tener una lactancia más corta y en la medida que tiene una lactancia más corta se va a sacar con más leche, por lo tanto no va a engordar. Entonces, si partimos desde el secado, la verdad es que hay como una reacción que finalmente desencadena en lactancias más eficientes y que pueden partir un poquito mejor la próxima lactancia. Entonces, en resumen, hacer lo posible por minimizar la pérdida de condición corporal al comienzo de la lactancia va a afectar la fertilidad, claramente. Hay un conflicto entre producción de leche y fertilidad, entonces el productor la verdad es que tiene que balancear quizás sus metas y decir, quizás voy a sacrificar un poco de producción por mantener mi condición corporal, por tener mejor salud y mejor fertilidad. Y como les decía, la salud realmente se asocia con las dos pérdidas, pérdida de condición y pérdida de producción de leche. Eh, Eso es más o menos lo que les quería compartir de nuestra investigación, como les decía, tres áreas, básicamente ordeña, un poquito de condición, un poquito de salud, pero quisiera, para comenzar la discusión, compartir cuáles creo yo que son los próximos pasos en nuestro grupo, por lo menos. Yo creo que enfocarnos más en el bienestar. En general, tendemos a enfocarnos mucho en salud, que es un pilar súper importante del bienestar de los animales, pero se nos escapa un poco otras áreas que son tan importantes como esa. Entonces, la primera pregunta es realmente cómo definimos bienestar en una forma amplia y quizás la segunda pregunta que tiene que ver con el uso de tecnologías de precisión es cómo lo medimos. ¿Cómo logramos decir, basado en todos estos parámetros que estamos midiendo constantemente, nuestra lechería tiene vacas en buen estado de bienestar? Y quizás para cerrar, compartir con ustedes este paper que encontré en que hacían un estudio, como una revisión de dónde está la investigación hoy día relacionada con bienestar, en este caso específico para el pastoreo. Entonces, lo que hicieron ellos fue buscar las palabras claves de las publicaciones entre el 2020 y 2024 que incluyeran pastoreo y bienestar. Y esto es lo que resultó en el caso de los terneros, el área más estudiada, quizás más relevante, es extender el tiempo en que el ternero tiene acceso a la madre, el tiempo de contacto con la madre. Yo creo que ese es un área de investigación que está muy conectada con la percepción del consumidor, por lo tanto debiéramos darle atención. Una segunda área es el uso de semen de carne en vacas de leche, que yo creo que ha sido una herramienta súper relevante en mejorar el bienestar del macho, que en el pasado era un poco complicado dentro de una lechería porque era un animal que quizás no tenía un destino muy claro. Entonces, si hoy día es un animal que sale al primer día de la lechería a un lugar en que lo van a transformar en un animal de carne, se va por el otro camino, digamos, es quizás un hecho relevante para el bienestar. Y en el caso de las vacas, quizá justificando esta presentación, tecnología es lo más grande. O sea, la gente o los investigadores tienen en la mente la tecnología definitivamente puede ayudarnos a mejorar el bienestar de los animales. Otro tema es el acceso al pasto. Probablemente en los sistemas de pastoreo la cojera es un tema importante, súper importante en el confinamiento, pero quizás por otros factores también importante en el pastoreo. Y para solamente resumir aquí, lo que ellos concluyen que las prioridades en vacas adultas a pastoreo son un poquito mitigar la exposición ambiental, el acceso a sombra y refugio, que quizás en algunas áreas del mundo cuando se usa el pastoreo no es tan evidente, diferente a lo que yo veo en Chile, en que generalmente los potreros están bastante eh, poblados con árboles y es un ambiente más amistoso. Mejora en el control nutricional, probablemente porque la pradera es tan variable en que es difícil mantener un control más estricto. Y finalmente, el tema que yo creo que hoy día es lo que está creciendo más, entender o poder evaluar los estados afectivos de las vacas. Y como les decía, tal como empezamos, promover una buena vida de los animales. Entonces, la pregunta quizás para ustedes en la discusión, no preguntas para mí, preguntas para ustedes, ¿hay espacio para las tecnologías de precisión en el mundo del bienestar animal? Entonces ya para cerrar, tenemos múltiples tecnologías
de precisión comercialmente y como les decía, todo lo que nosotros hacemos viene de las lecherías, o sea, son todas tecnologías que están usándose en las lecherías. La clave, creo yo, para que esto sobreviva, no sea solamente un boom, es que la información se traduzca en acciones. Yo creo que hoy día un tema importante es, por ejemplo, los distintos sistemas de información, cómo se comunican entre ellos. Los distintos software en la lechería tienen que conversar entre ellos para que el productor pueda ver una cosa, una ventana y saber lo que está pasando. Y la pregunta para las compañías, ¿cómo hacemos esto más práctico? Yo creo que sí hay un potencial para entender mejor las vacas y para de esa manera quizás facilitar conducta en el tema específico que nosotros revisamos. Si vemos que hay conductas que la vaca decide o que cree que pareciera que son positivas para la vaca, ¿cómo ayudamos a que se expresen? Y eso puede también resultar en mayor eficiencia y rendimiento. Y para cerrar, quisiera dar algunos agradecimientos. Este premio, esta grant que tuvimos con el USDA nos permitió hacer bastante de estos estudios. De Laval nos apoyó bastante también con información a su sistema y también apoyando a nuestros estudiantes para presentar en distintas conferencias. Los productores lecheros, ese diría yo que es el número uno en realidad, porque nos abren las puertas de su lechería y nos dejan hacer lo que queramos. Lecherías que están aquí son locales aquí en Colorado, de tecnología alta, top producción y sumamente cuidadosas con el tema de bienestar y de salud animal. Y finalmente, nuestro equipo de coinvestigadores y por lo más, quizás lo más importante, los que realmente hacen el trabajo, los estudiantes graduados. Así que con eso, cerrar diciendo que yo pienso que hay muchas oportunidades, hay desafíos, pero creo que lejos son más las oportunidades que las dificultades. Así que con eso, muchas gracias por su atención. Espero que estén todavía ahí. Y no sé si ahora abrimos para preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Pinedo. Excelente la presentación. Y yo creo que tocó varios temas que son relevantes a través de todos los sistemas productivos, pero también el que nos haya presentado información asociada con vacas que tienen acceso a pastoreo, lo hace aún más relevante en el caso, ¿cierto?, de nosotros que, sobre todo los que estamos acá en el sur de Chile. Vamos a dar pie entonces a preguntas. Acuérdense que en el chat pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, opiniones. Y mientras acá ya estamos recibiendo algunas, le mandan saludos desde el Mira, Maule. mira, de amable, ¿eh? Voy a ver el nombre. José Francisco Muñoz, quizás lo conoce. Saludos, saludos. Eh, Acá va moviéndose rápido el chat, así que voy a tratar de ir viendo. Acá el doctor Luis Altamirano dice, estimado doctor Pinedo, ¿tiene algún comentario sobre el uso de feromonas apaciguadoras en Mm, primíparas para prolongar adaptabilidad? O para mejorar, perdón, sí, adaptabilidad. la verdad que tengo comentarios, pero en mi ignorancia, tenemos muchas ganas de usarlas y hacer estudios acá. La verdad es que creo que es un tema que está funcionando por lo que yo he sabido. No, no te podría decir con hechos porque no estoy al 100% informado, pero sí creo que es un área que aplica muy bien. Es una cosa más o menos natural. Eh, sí, lamentablemente no te podría dar así como una respuesta categórica, pero si tú me preguntas si me interesaría eh, meterme en ese tema y probarlo acá, 100%. Creo que sí, definitivamente sí. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Fernando Ulloa. Dice, muchas gracias por la presentación. Respecto a la aplicación de los resultados relacionados con las diferencias entre primíparas y multíparas en la ordeña, detectaron puntos críticos en los cuales se puede actuar y disminuir esa brecha que nos comentaba. Me perdí un poquito. A ver, que estoy mirando acá también, da un cachito. Sí. O El sea, ciclo si hay del alguna... ciclo. Ah, Ujú. perfecto. Eh, ¿Sabes qué? No nos metimos directamente al ciclo, nos metimos sí al momento de la inseminación y efectivamente es la misma asociación que vemos con la condición al nadir. Estas vacas que tienen condiciones más bajas en el momento de la inseminación definitivamente tienen menos fertilidad. Y algo que encontramos que era súper interesante, si la vaca está todavía bajando, o sea, si no ha pasado el nadir y la insemina, la probabilidad de preñez también baja notablemente. Entonces, como les decía,
las dos cosas. El tamaño o la magnitud de la caída es bien importante, pero también el tiempo. Si esta vaca, por ejemplo, al nadir cayó lo mismo que otra vaca, pero hoy día ya está volviendo a recuperar condición y se insemina, tiene mejores chances de preñarse que la vaca que todavía está cayendo. Entonces, quizás para hacer esta herramienta un poco más práctica, puntos que serían claves, en mi opinión, pues obviamente el secado, al parto, al nadir, ese valor, nadir cuánto y cuándo, cuándo cayó la vaca con su nadir, y al día en que se hace la inseminación. Creo que también es un momento súper clave, eh, que obviamente se va a condecir con el día del calor. Entonces, sí, definitivamente la misma asociación, los mismos gráficos calzan perfecto con el día de la inseminación. Perfecto. Tenemos un comentario del doctor Luis Altamirano. Dice, doctor Pinedo, veo que ha cambiado el concepto de condición corporal en diferentes momentos del ciclo reproductivo. Y dice que él recuerda que se recomendaba una condición corporal entre 3,5 a 3,75 al parto, como por poner un ejemplo. Quizás dentro de lo que vieron ustedes en ese grupo de animales, ¿en qué rango se estaban moviendo esas vacas Sí. en términos de La condición verdad es que, corporal? la verdad es que al secado, por ejemplo, yo diría que 3,25 era como un valor más o menos adecuado para esas vacas, y al momento del parto yo diría 3,25 y 3,5. Quizás no tan alto como 3,75, está un poquito pasado en mi opinión, basado en los datos que vimos, pero yo creo que así como para tener en la mente, secarse a 3,25, parir 3,25, 3,5, un poquito más, un poquito menos. Pero ese, en mi opinión, sería como el rango, por lo menos en las vacas de acá, que son como vacas de alta producción, quizás vacas que están en pastoreo van a ser distintas, pero en estas vacas, en esta población que estudiamos nosotros, yo diría que el rango es más o menos ese. Pero de nuevo, el, el, el punto, diría yo, clave es esa caída que se pegan después de que paren y que se arrastra hasta el día. La verdad es que yo pensaba, el nadir va a ser al día, no sé, al día 15, al día 20, 25, 30 ya, pero muchas vacas llegaban hasta el día 60, día 70, todavía cayendo. Entonces, ese arrastre de condición que sigue cayendo es importante, y en relación a la pregunta, obviamente va a depender un poquito de, o más que un poquito, de la condición con que parió esta vaca. Claro. Ujú. Acá tenemos una pregunta de Dati Rosales. Dice, ¿a qué atribuyen el comportamiento de la Jersey para su adaptación a los robots? Creo que la Jersey primípara. Ah, ya, Y sí, sí, si, sí, sí, sí. y si nos Yo puede creo, dar alguna caracterización de las patologías más comunes que se vieron tanto en primíparas como en multíparas. yo creo que la Jersey, tampoco tengo evidencia para responder, pero tienen comportamientos distintos, definitivamente. Por ejemplo, el estudio que estamos haciendo ahora es fuera de la ordeña. ¿Qué pasa con el tiempo que la vaca camina, con el tiempo que está acostada, con la cantidad de veces que se para y se acuesta? Y la Jersey es diferente, camina más, está menos tiempo acostada, tiene algunas cosas que son particulares. Ahora yo creo que en el caso del comportamiento en la ordeña, que veíamos que la Jersey a veces se escapaba un poquito con esas conductas negativas, por un lado puede ser que esa vaca está un poquito más estresada en la vaquilla más chica. Entonces está en el grupo con las vacas grandes, qué sé yo, yo creo que ahí hay un poquito de eso. Y quizás hay otro punto que no se relaciona con la conducta del animal, pero la conformación de la ubre. Quizás la Jersey con sus pezones más chiquititos es un poco más difícil para el robot pillar el pezón, hacer el lavado. Me da la idea que hay un poquito ahí de desventaja por el tamaño de la vaquilla en la ubre, en los pezones, por el color que también de repente se pierden un poquito. Por ejemplo, cuando los pezones son negros en las Holstein, tiene más facilidad el robot de encontrarlo. Hay cosas pequeñitas que uno no pensaría, pero pueden afectar. Yo creo que eso para responder la primera parte, y las patologías más comunes, bueno, enfermedades metabólicas, un poquito de cojera, mastitis, por supuesto, siempre importante, metritis, eh, básicamente eso, sí, niveles bien moderados de enfermedad, diría yo, por lo menos en la lechería orgánica, en que las vacas no están tan exigidas en producción, por lo tanto metabólicamente no están tan en el equilibrio, pero
Sí, como te decía, las agrupamos en reproductivas y otras. Las otras básicamente era cojera, mastitis metabólica y bastante dentro de los rangos normales en general. Pero pasa que hay una enfermedad y ya la cosa se complicó definitivamente. Claro. Acá tenemos otra pregunta de Felipe Pino, que lo saluda y Sí. dice, ¿por qué cree que es positivo aumentar el tiempo de permanencia de terneros con la madre si hay abundante información que indica que el nivel de cortisol y estrés aumenta mucho, tanto en vaca como en terneros al pasar las 24 horas, lo que trae repercusiones en inmunidad? ¿Y cuál es su opinión, básicamente? Sí, hola Felipe. Yo no creo que sea positivo, la verdad es que no sé. No sé si mira, nosotros hicimos un estudio acá en que, sin cambiar nada, simplemente considerando el tiempo que el ternero estaba con la madre por cosas de manejo, porque a veces se demoran un poquito más, un poquito menos, eh, notamos que si el ternero estaba un poquito más con la vaca, la separación era un poquito más difícil dentro de la normalidad, porque la vaca seguía al ternero, hacían más vocalizaciones. Yo, en mi opinión, en ignorancia, diría que hay que tener cuidado a veces porque si la vaca está más tiempo con el ternero, quizás el lazo que se crea es un poco más difícil de romper. Entonces, yo no tengo una opinión como que pudiera basar en una investigación nuestra, haciendo una cosa más de intervención, diciendo que este ternero se queda por una semana, este se queda 2 semanas, este se va al tiro. Como te decía, lo que hicimos nosotros fue simplemente en una lechería que tiene manejo de separar el ternero de la vaca al nacer, registramos estas diferencias naturales por manejo de que la persona que buscaba los terneros se demoraba más, lo que fuera, y esas pequeñas diferencias tuvieron un pequeño impacto en la, la reacción del ternerito y de la madre al separarse. Entonces, yo no estaría tan seguro de indicar una dirección. Creo que falta investigación en el tema. Todo lo que conlleva tener las vacas y los terneros juntos eh, no es tan sencillo. Pero es un tema que sí tenemos que abordar, yo creo, porque los consumidores eh, que probablemente no saben esto, es como yo he visto acá cuando hacen tour en alguna lechería y se les dicen la ternerita se separa inmediatamente la madre, quedan así como con cara de pregunta y dicen, pero ¿cómo? Si es la ternera y la madre, o sea, es un tema relevante desde el punto de vista del consumidor, pero también de bienestar, entonces creo que merece más atención, pero yo no tendría la respuesta. Y tengo mis dudas, tengo ese conflicto. Pienso, quizás tenerla más tiempo es peor porque ¿cómo se llama? Se van a pegar mucho más. No lo sé. No podía responder Perfecto. nada, sofá. Pero es una buena discusión que claramente va a ser cada vez más frecuente Creo yo, sí. eh, dentro de lo que es la crianza de terneros. Ya, acá Fernando Ulloa quería hacer como una aclaración de la pregunta. Ah, ya. Él dice que la pregunta en relación al comportamiento de primíparas y multíparas en la ordeña era sobre esas diferencias específicas en la ordeña BMS, y aquí me disculpo, no recuerdo qué era BMS, y si los resultados se traducen en cambiar cómo se ordeñan estas vacas primíparas. O sea, si esas diferencias de comportamiento pudiesen llevar, ¿cierto?, a distintos manejos asociados a ese ordeño. Claro, el BMS, el sistema voluntario de ordeña, eh, ya es una discusión que tenemos con la gente de la lechería, porque obviamente como que las preguntas las creamos juntos y después revisamos los resultados. Entonces uno que está sentado en el escritorio le dice, oye, mira, las vacas grandes desplazan a las chicas. Ten tus primíparas todas juntas, no tengas las multíparas con las primíparas, para que no haya competencia, qué sé yo. Entonces me dice, ¿y quién le va a enseñar a las primíparas? Pues la primípara ve a la multípara y la sigue y sabe lo que hay que hacer. Entonces, eh, no es fácil sugerir un cambio de manejo basado en los resultados que hemos tenido. Eh, es evidencia de que algo pasa, se estresan más, les cuesta más. Ahora, podría ser empezar a pasar las vaquillas antes de que paran, para que conozcan el sistema. Esas son sugerencias que hace uno, como te digo, desde el escritorio. Y cuando uno las plantea en la lechería, me dicen, la verdad es que eso significaría tener las vaquillas acá, es una cosa imposible. Entonces, eh, está la idea y la discusión, pero creo que la situación de cada lechería, la logística de cada lechería es la que va a indicar qué se puede hacer.
Como te digo, en esta lechería en particular, las vaquillas o las primer partos están mezcladas con las vacas multíparas y tenemos las tres razas juntas. Entonces, quizá una solución fácil sería dejar las Holstein, las Jersey y las Cruzas en grupos distintos. Podría ser. eh, a veces va a pasar que me faltan vacas para llenar un pen, por ejemplo. Entonces tampoco es tan fácil. O hacer algo con las vaquillas al comienzo. Hay otro tema también con el tamaño, el ajuste de la caja, digamos, de la ordeña, que a veces estas vaquillas quedan un poquito más sueltas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a mover más, va a pasar que van a haber más incidentes de estos tres o cuatro tipos que nosotros presentamos en los resultados. Perfecto. Yo creo que Ujú. ahora sí respondimos la pregunta de Fernando. Ojalá. Eh, sí. Si no, Fernando, déjanos ahí un comentario. Sí, por si Eh, acaso, ahí está mi correo también. Si quieren contactarme, hacemos una llamada, lo que ustedes quieran, yo feliz. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la pregunta de Erika Pavés. Ella dice, muchas gracias, doctor Pinedo, una charla interesantísima, sobre todo considerando que el bienestar animal eh, suele no dársele la importancia que debería, un factor vital en la productividad y rendimiento. Más que nada, en un comentario, ¿cierto? Seguiré atenta a sus siguientes trabajos y muchas gracias nos da a la Ajá. sociedad por esta instancia. Así que será una Mucha- felicitación, no pregunta. Muchas gracias, Erika. Y sabes, yo te diría, eh, hoy día acá lo que yo veo cada vez más es que el productor tiene top en su prioridad el tema del bienestar. A veces no sabemos bien cómo medirlo, cómo manejarlo, cómo mejorarlo, pero tú les preguntas, si usted pudiera convertir un deseo en realidad, ¿qué querría? Me dice que mis vacas estén felices, eso sería el número uno para mí. Eh, entonces yo creo que estamos, afortunadamente, como que mirando hacia el mismo horizonte, la gente que hacemos investigación con los productores, creo que vamos más o menos alineados en el tema de que el bienestar es una prioridad para todos. Perfecto. Ya, Ujú. finalmente tenemos, sí, creo que es la última, a Mauro Díaz. También le da las gracias por la presentación. Y él quiere saber un poco de el modelo de tecnología que se utilizó para medir la condición corporal de madera diaria, como en qué modelo está adaptado y cómo se llama este mismo. No sé si es muy clara la... Le puedo contar lo que sé. Mira, esta es una tecnología que es comercial, es una cámara de medición automática de Laval y se pone básicamente a la salida de la ordeña, entonces las vacas, en la medida que van terminando su ordeña, se van midiendo en cada salida. Lo que nosotros hicimos fue que tomamos los registros y juntamos los tres valores de las tres ordeñas diarias en un valor. Quizá lo que es interesante o que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los primeros días los valores son un poquito más erráticos porque el sistema está como conociendo la vaca, tiene que ajustarse un poquito. Entonces, cuando hablamos del primer día, segundo día, tercer día, nosotros como que hacemos un promedio de los tres primeros días. Nos da un poco más de seguridad porque la verdad es que se escapan un poquito a veces porque la vaca es nueva. Pero en la medida que el sistema ya va conociendo la vaca y va consultando los valores anteriores, es mucho más preciso. Probablemente mi sensación es que los extremos, quizás con estas tecnologías no son tan extremos como sería si lo viéramos a ojo, pero la verdad es que todo calza, es impresionante como si tuviste los gráficos. Es, lo que tiene que estar arriba normalmente está arriba, tú lo das vuelta, consultas otra variable y calza de nuevo. Entonces es un sistema que yo diría que es bien confiable. El desafío, para mi gusto, es que cuando tú tienes 6.000 vacas, es difícil usar la información. Entonces yo creo que ahí falta un poquito la interfase en que tú tengas una tablita que te diga, vaya, sus vacas al secado tienen esto, sus vacas al nadir tienen esto, su parity uno, su otra parity, por ejemplo una lista en que te diga, para inseminar, si esta vaca produce más del promedio y todavía está bajando, no está en el nadir, dele 10 días más o dele un ciclo más. Cosas que sean prácticas y ¿cómo se llama? El productor pueda ver y decir rápidamente ya tomo decisiones. Esta vaca la vamos a esperar un poquito, esta vaca la vamos a inseminar. O mi grupo, algo está pasando, revisen qué está pasando con la nutrición. El manejo individual yo creo que es súper difícil en tema de nutrición por la logística física, pero sí para tomar el pulso, cómo está la cosa, sí yo creo que es bien práctico. Y Mauro también tiene como una continuación a esa pregunta ¿Ah? y quiere saber sobre los gráficos comparativos donde muestra las caídas de condición corporal
y como el impacto que tienen en producción y reproducción y que mencionó, ¿cierto?, que no calzaban, Sí, ¿ya? sí, sí. Eh, y acá la pregunta es con qué modelo apuesta más el productor para mejorar, o sea, si prefieren la reproducción o la producción según lo que usted mostró en los gráficos. Sí. Yo creo que obviamente depende de los productores, pero en general mi sensación, cuando yo voy a la lechería, los managers, los que manejan las vacas me dicen, mira, yo ya tengo suficiente leche, yo no quiero seguir subiendo en leche. Yo quiero que las vacas estén más tiempo en la lechería, que me duren más, que no se me enfermen. Ese es mi sueño. La verdad es que con la tendencia genética que tenemos hoy día, la producción es sumamente alta, la vaca es súper eficiente, pero el deseo, diría yo, de los productores es un poquito, quizás dispuestos a sacrificar un poquito en leche y volver un poquito a esa vaca que funcionaba un poquito más como reloj, que se preñaba rápido, que no tiene que irse porque no se preñó. eh, que no se va a enfermar. O sea, yo creo que si tú consultas, el productor está dispuesto a sacrificar un poquito de genética de producción y irse un poquito más a los otros lados. Y de hecho, en la misma línea, las compañías que venden genética hoy día tienen un montón de índices que son para baja frecuencia de enfermedades, índice de bienestar. Entonces el productor ya no mira simplemente la parte de rendimiento, sino que se va mucho a seleccionar vacas que puedan tener un poquito menor susceptibilidad a enfermedades. Así que yo creo que sí, que están dispuestos a sacrificar producción por tener las vacas un poquito más tranquilas. Perfecto. Acá el resto de los mensajes que tenemos son felicitaciones de Hugo Ojeda, de Dati Rosales, que ella también hizo una pregunta y ella es de Venezuela, así que lo está Ajá. escuchando desde Venezuela. Y Estamos también, internacional. sí, está internacionales. También Sofía Palma nos manda saludos a los dos, de hecho, un estudiante. Igualmente. Eh, y yo tengo una pregunta que tenía varias preguntas, pero por tiempo a mí me causó curiosidad si ustedes vieron esta diferencia de comportamiento en el ordeño, considerando las vacas cuando tenían el acceso a la pradera, al pastoreo, o cuando estaban confinadas. Si es que hay alguna diferencia eh, o algo que hayan visto que haya sido interesante, o si bien incluyeron esos dos periodos, eh, básicamente del ciclo productivo que tienen estos animales allá. Sí, sabes que es una súper buena pregunta porque lo consideramos en los modelos, pero el pensamiento es el siguiente. Tú vas, por ejemplo, al tiempo de espera. Si es un día de verano caluroso en Texas en que estás pastoreando y llega a este centro de ordeña que está con aire acondicionado, yo me quedo. La vaca en realidad está tranquila, no tiene apuro en irse. Yo sacrifico el tiempo y me quedo ahí tranquilita esperando. En cambio, si es el resto del año está mejor afuera, está tranquilo, voy a volver a comer, la comida está fresca, capaz que me apuro un poquito. Entonces, es una súper buena pregunta. ¿Qué tanto cambia esta selección o el tiempo en que la vaca espera si es que el ambiente es más favorable afuera o adentro del centro de ordeña? Y la verdad es que en el verano, con calor, es un agrado estar ahí donde están los robots. Esa es la verdad. Así que sí, totalmente de acuerdo con tu pregunta, Dani. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora vamos a finalizar. Darle las gracias a todos los asistentes. Logramos una asistencia máxima de 37 socios y voyatras de nuestro país y también de otros países. También nuevamente darle las gracias por la presentación sumamente interesante. Esperamos poder repetir esto en algún otro momento o tenerlo acá con alguna charla presencial. Creo que sería súper interesante. Y también recordarle a nuestros socios y a los asistentes que el 24 y 25 de septiembre vamos a realizar nuestro Congreso Chileno de Buiatría, el cual va a estar muy bueno. Y la tarifa con un poco de descuento, ¿cierto?, está activa hasta el 27 de julio. Me corrigen si estoy equivocada. Y también aquellos que quieran enviar resúmenes, vamos a extender el plazo era hoy, lo vamos a extender por 10 días. Entonces vamos a estar recibiendo resúmenes hasta el 25 de julio para que se preparen, se inscriban y participen también de esta conferencia que se viene muy buena. Así que sin más que decir, que tengan una linda tarde, noche ya hasta ahora. Y muchas gracias, doctor Pinedo, Sí, por la no. presentación. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Un gusto conversar con ustedes y gracias por asistir, por su tiempo. Sí, y nos vemos en un próximo webinar el próximo mes. Así que muchas gracias a todos. Adiós, que estén muy bien.